Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues el vídeo de hoy es de esos vídeos que son bastante más electrónicos que mecánicos y con el que vamos a iniciar como una nueva saga en la que, bueno, pues vamos a ir aprendiendo a manejar una serie de controladores que son del antiguo fabricante Vantage, que ahora se llama Robotic Electronics, y que de alguna manera pues son unos controladores antiguos que son bastante robustos, pero son complejos de usar porque tienen una conectividad I2C y porque de alguna manera, a diferencia de eso, de otros controladores que hemos visto, como los del fabricante Fitgets, pues digamos no cuentan con una librería y no cuentan con recursos de software. Por lo tanto, la programación es más costosa y son unas tarjetas quizás pues para personas con un poquito más de experiencia. Bueno, pues ya veis, digamos, al montaje de hoy funcionando. Como bien dice el título, pues lo que estamos viendo es una tarjeta del fabricante de Robotic Electronics que permite controlar dos motores con sus correspondientes encoders. Y fijaros que en el vídeo, pues estoy intentando sacar un poco el funcionamiento de los dos motores y el de la aplicación que he hecho a medida para poder controlar esa tarjeta a través del bus I2C y de un gateway que luego explicaremos con más detalle. Fijaros también que he puesto el tacómetro, digamos, que habéis visto en otros montajes para comparar si la velocidad angular de los motores que yo estoy midiendo a partir de los datos que me dan los registros de los encoders de los motores, pues coincide con la que me está dando el tacómetro que he puesto, ¿no? Que en este caso se lo he puesto solo a uno de los motores, puesto que solo tengo un tacómetro. Entonces, bueno, pues fijaros que la tarjeta con ese software me permite controlar la velocidad y el sentido de giro de los motores, me permite, digamos, gestionar toda la telemetría que me da la tarjeta, como por ejemplo el valor que me dan los registros de los encoders, y me permite, digamos, también pues configurar la tarjeta, porque la tarjeta pues tiene dos modos básicos de funcionamiento y bueno, pues tiene, digamos, algunas características si queremos que regule la velocidad o no la regule, alguna característica de seguridad, etcétera. Bueno, luego el software ya lo describiremos con más detalle después a continuación en el vídeo. Bueno, pues en esta imagen lo que quiero es que se vea un poco en planta pues todo el pequeño laboratorio que he tenido que montar pues para poder hacer este desarrollo. Entonces fijaros que a la izquierda pues tenéis el tacómetro que he utilizado, abajo tenéis la sonda del tacómetro con su soporte pues apuntando a uno de los dos motores, el que está a la izquierda, en el centro tenéis los dos motores con sus correspondientes encoders y reductoras montados sobre un bastidor y arriba tenéis la tarjeta, la SD23, que es la que realmente pues controla los dos motores. A la derecha, bueno, la tarjeta está metida en una caja azul, ¿vale? Igual bueno, a la derecha veis otra caja más pequeña azul, que es donde está, digamos, el gateway, la tarjeta que hace de gateway y que nos permite, a través de un puerto serie que, digamos, obtenemos en una conexión USB, pues poder manejar un bus I2C y de alguna manera pues tanto este gateway que sería USB I2C como la tarjeta SD23 controladora pues nos las proporcionan el fabricante Robotics Electronic. Incluso bueno también los motores venían en un kit del mismo fabricante y son motores bueno pues especialmente adaptados digamos a esta tarjeta. Bueno, y en esta composición de imágenes que os muestro aquí, pues lo que quiero es enseñaros por una parte las dos tarjetas, digamos, fuera de esas cajas azules en las que las he metido. Bueno, yo en su momento, pues todas las tarjetas de este fabricante las fui mecanizando y metiendo en unas cajas azules, pues que tuvieran una apariencia un poco, vamos a decir, estilo mecano, así que resultaran un poco vintage, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estas tarjetas, pues cuando las adquirí, pues el surtido que había de este tipo de cosas
tarjetas eran muy pequeñas, Arduino o la Raspberry Pi o todos esos componentes que tenemos ahora pues no existían. Y luego, bueno, pues de alguna manera tampoco había la facilidad de poder obtener piezas en los marketplace, sino que normalmente eran sitios web especializados y bueno, sí, se compraba a través de internet, pero con ciertas dificultades. Entonces, bueno, pues a la izquierda está el gateway, que como veis tiene un conector USB y luego tiene 5 pines, pero realmente 4 son los necesarios para gestionar el bus I2C, como veremos luego en el esquema de abajo, y a la derecha pues tenéis la tarjeta, digamos, que permite controlar los dos motores. Los dos motores ya venían con un conector que permitía acoplar a la tarjeta tanto la alimentación de los motores como las señales que provenían de los encoders. Entonces a la tarjeta simplemente había que alimentarla con una alimentación externa de 12 voltios y luego había que conectarla a un bus I2C. Bueno, abajo veis un esquema muy básico de lo que es un bus I2C. El bus I2C tiene 4 hilos, ¿vale? Y es un típico bus maestro-esclavo. En este caso, la función de maestro la hace el gateway USB I2C que hemos puesto arriba y, digamos, la tarjeta SD23 actuaría como esclavo. El bus I2C, pues no lo voy a tratar en demasiada profundidad porque está muy bien documentado en Internet, pero básicamente pues tiene 4 hilos, uno es de alimentación, otro es de tierra y luego tiene 2 hilos, por uno, digamos, lo que enviamos es una señal de reloj del maestro a los esclavos y por otro pues enviamos los datos. Digamos que la iniciativa de la comunicación siempre parte del maestro, de forma que es el maestro el que lo que hace en realidad es leer o escribir posiciones de memoria de los esclavos y mediante esa lectura pues obtiene datos de los esclavos y mediante la escritura de registros de los esclavos pues lo que hace es digamos configura esos esclavos o da órdenes a esos esclavos. Entonces bueno, la ventaja de este tipo de tarjetas I2C es que también las podemos conectar a un Arduino, las podemos conectar a una Raspberry Pi porque todos esos dos dispositivos tienen un bus I2C y bueno, pues nos da una arquitectura que al final es bastante flexible y bastante modular, un poco en línea con lo que deseamos en Mecano. Pues es a explicar un poco pues todos los componentes de software que nos hemos hecho para este montaje. Bueno, lo primero que veis es que son tres componentes de software que aparecen todos con el epígrafe M41, M41, M41. Lo primero que hemos hecho ha sido pues una pequeña utilidad que, que digamos es una aplicación muy sencilla de consola, ¿vale? Digamos, utiliza lo que es el framework de .NET puro y que lo que nos permite es, usando ese gateway USB 2C, gestionar el puerto serie correspondiente y enviar cadenas de texto que representan, digamos, octetos, que representan bytes. De forma que enviamos una serie de bytes por el puerto serie y recibimos una serie de bytes. Y eso nos permite, digamos, pues con ese gateway, pues conectarnos con cualquier otro dispositivo y de alguna manera de cualquier otro dispositivo I2C y poder leer registros o poder escribir en registros, ¿vale? Lo siguiente que he hecho ha sido una librería, que lo veis, bueno, la librería la veis aquí, ¿vale? Es una librería .NET también, en la que lo que he intentado es encapsular un poco las funcionalidades eh, que tiene pues el driver este MD23. Entonces, una librería que, bueno, pues tiene una serie de funciones, pues tiene un constructor para, digamos, la tarjeta. Entonces, las instancias, digamos, de esa clase, pues son diferentes tarjetas que podríamos tener conectadas a un bus I2C y que tienen, como luego veremos, pues direcciones de lectura y direcciones de escritura y luego, bueno, pues hay una serie de métodos pues para poder, digamos, leer registros, para hacer un poco toda la telemetría. Hay algunos métodos, digamos, para controlar propiamente dicho los motores, la velocidad de los motores y, bueno, pues finalmente hay una serie de métodos pues para configurar la tarjeta. Con eso, pues bueno, luego vemos un poco la aplicación de test que vamos a verla aquí un poco lo que es la aplicación de test. La librería está hecha en .NET y la aplicación de test utiliza esa librería
y de alguna manera pues utiliza el framework de Windows Forms, ¿no? Sobre .NET. Entonces, las dos primeras utilidades estarían hechas en .NET puro, la versión de .NET 8, y en la última aplicación pues está hecha con el framework de Windows Forms, ¿vale? Realmente, bueno, pues aquí veis un poco la aplicación bueno, pues la aplicación, como todas estas aplicaciones, está disparada por eventos y lo que me permite es tener acceso a todos los métodos de la librería anterior y por lo tanto tener un control bastante granular sobre la tarjeta MD23 pues para poderla probar, ¿no? Luego la vemos en funcionamiento. Bueno, pues aquí estamos intentando ahora ver si somos capaces de ver un poco el funcionamiento de esa pequeña utilidad que le hemos llamado consola serial I2C y que nos permite enviar comandos al motor. Fijaros, por ejemplo, que ahora el comando que voy a escribir, en este caso, pues el 55B20001, bueno, en este caso voy a poner FF, pues lo que haría sería cambiar la velocidad del motor, ¿vale? Y bueno, no sé si por la cámara del motor 1 se está viendo cómo está funcionando ahora el motor. Si ahora le pongo pues el valor 80 al último byte en hexadecimal, pues el motor se para. Fijaros que en este caso estoy enviando 5 bytes expresados como una cadena de texto, pero solo con los caracteres hexadecimales. El primer byte siempre es 55 y lo requiere así el gateway. El segundo hace referencia a la dirección de escritura del driver MD23. El tercero hace referencia al registro, en este caso el registro 00, que es en el que configuramos la velocidad del motor, ¿vale? Del motor 1. La vuelvo a cambiar ahora otra vez y ahora la vuelvo a parar. Luego, el cuarto byte nos indica el número de bytes que vamos a enviar para escribir ese registro, que en este caso es 1, y luego, por último, el valor que queremos escribir, en este caso, en el registro 0, que es el último que hemos metido, es el de 80, ¿vale? Lo que vamos a intentar es ver el funcionamiento de la aplicación que hemos hecho de prueba y de esa forma pues vemos un poco las características de la tarjeta, de la librería y de la propia biblioteca. Bueno, pues la ejecutamos, me lo voy a llevar un poco aquí a la derecha luego para tener un poquito de espacio. Y fijaros que, bueno, básicamente la aplicación está como en tres partes, ¿no? Aquí a la izquierda tenemos telemetría, es decir, datos que nos da la tarjeta, por ejemplo, ahora nos dice la tensión de alimentación, aquí ahora nos está diciendo el consumo del motor 1, que es 0, y aquí el consumo del motor 2. Fijaros que aquí me dice la versión de firmware de la tarjeta y eso me permite ver que al cargar la aplicación, pues las comunicaciones están funcionando bien. Bueno, desde esta parte central, pues controlamos los dos motores y con este trackbar, pues fijamos la velocidad entre el 100% y el menos 100% y dándole al botón pues lo activamos. En teoría ahora en la cámara pues se debería de estar viendo un poco el motor 1 girando. Si le damos a este botón pues lo paramos. Fijaros aquí que a través de los datos que leemos de los encoders pues podemos calcular la velocidad en revoluciones por minuto, ¿vale? En este caso, bueno, pues fijaros que cada 360 pulsos que recibe el encoder, pues es una vuelta que da el motor, porque el motor tiene una reductora de 31 y luego digamos que el motor, digamos el encoder del motor da 12 pulsos por cada vuelta del motor, o sea que 12 en teoría por 30, pues nos daría 360, ¿no? Pulsos por vuelta, digamos que tiene el motor. Bueno, aquí paramos este motor, ahora por ejemplo pues encendemos el motor 2, ¿vale? Y bueno, se debería estar viendo moverse. Fijaros que el trackbar no manda, al modificar el trackbar no mandamos el comando, sino que hay que dar el botón C. Bueno, esto es una estrategia un poco pues para no saturar las comunicaciones, ¿vale? Y desde aquí pues tenemos todas las características que nos permiten, vamos a decir que controlar un poco la configuración de la tarjeta. La tarjeta pues permite definir un ratio de aceleración entre 1 y 10, que viene el 5 por defecto. El fabricante pues explica un poco cómo funciona
ratio. Aquí, por ejemplo, pues podemos resetear los encoders dándole a este botón. Aquí activamos o desactivamos, digamos, la tarjeta tiene dos modos, o un modo en que manejamos cada motor de forma independiente o un segundo modo en el que los manejamos de forma combinada. Y de alguna manera, pues un registro nos da la velocidad y otro registro nos da la diferencia de velocidades entre motores. Y luego, bueno, pues aquí podemos deshabilitar o habilitar la regulación de velocidad, que la propia tarjeta, yo no sé si será un lazo PID o será un lazo PI o lo que tenga la propia tarjeta, pero tiene, usando los encodes, pues un control de velocidad. Y bueno, pues en principio, pues esto es un poco el funcionamiento básico. Como comprenderéis, pues detrás de cada una de estas funcionalidades, pues hay un método en la librería que bueno, pues esta librería pues luego la podremos utilizar en otros montajes donde volvamos a utilizar este driver MD23, ¿vale? Bueno, pues en estas últimas fotografías que os presento, pues vemos un poco el despiece de lo que es la electrónica y de lo que es el hardware. En esta primera, pues lo que vemos es un poco el despiece del tacómetro que he utilizado, que ya lo habéis visto en otros modelos, y que bueno, pues aquí nos ha servido un poco para comprobar que los cálculos que hemos hecho en el programa para calcular la velocidad angular en revoluciones por minuto, pues estaban bien hechos, puesto que lo que nos daba este tacómetro junto con lo que obteníamos en el programa de lo que leíamos de los registros de los encoders, pues coincidía una vez que lo habíamos procesado. Recordar que para estos motores que eran los eje 30 o eje M30, me parece que venían en un kit con el controlador MD23, pues que la reductora era de 31 y que luego el encoder daba 12 pulsos por vuelta, digamos, del motor primario. Por lo tanto, digamos, del eje reducido, pues eran necesarias 360 pulsos del encoder para registrar una vuelta. Y aquí en esta fotografía, pues la electrónica y el cableado que hemos utilizado, a la izquierda el controlador MD23, ¿vale? Que como veis, pues está metido en esas cajas azules. Como digo, toda la gama, digamos, de tarjetas que tengo de este fabricante, de Robot Electronics, pues la tengo metida o la he mecanizado en este tipo de cajas azules con esa imagen un poco más vintage. Luego a continuación pues vemos el gateway USB y 2C, que tiene nada más que dos conectores, se telealimenta con el USB. Tengo algún gateway basado en radio, lo cual da algunas posibilidades. Y luego, bueno, pues ya veremos que el bus I2C, pues lo veremos manejándolo desde un Arduino, desde una Raspberry Pi, que bueno, vemos varias posibilidades. Y finalmente, bueno, pues a la derecha tenéis el cableado. Para el bus I2C, pues intenté hacer un cableado un poco estandarizado, pero bueno, ahí veis ese conector, es un poco, en fin, hay que tener en cuenta que esto lo hice hace bastantes años, pues probablemente 14 o 15 años, cuando todavía, digamos, pues el ecosistema de Arduino, de Raspberry Pi, de todos estos electrónicas para aficionados, pues no estaba muy consolidado. Entonces, bueno, pues quizás igual lo hice demasiado recio y entonces, bueno, pues han quedado cajas un poco grandes y los modelos de Mecano son pequeños. Pero bueno, iréis viendo más cajas azules de estas, con más controladores de este fabricante y con más software hecho a medida, pues para poderlo controlar. Y por último, pues veis el despiece del bastidor que he empleado para, digamos, sostener los motores, muy sencillo, como veis, con piezas Mecano muy estándar. Digamos, a este fabricante le compré un kit, bueno, le compré dos kits, cada kit venía con dos motores EGM30, con una tarjeta MD23 para poderles controlar, con esos soportes azules que veis, que sí que tuve que mecanizar, pues para hacerlo compatible con el sistema Mecano. Luego veis a la derecha dos cubos para adaptar ejes de 5 milímetros a 4 milímetros y esto es porque estos motores tienen ejes biselados de 5 milímetros y por lo tanto para adaptarlo al sistema Mecano tenemos que usar esos cubos y bueno, poco más. Bueno, sí que el kit, aparte de los soportes, los motores y la tarjeta controladora, pues incluía dos ruedas porque se suponía que era un kit para un sistema de tracción robótica que bueno, ya iremos viendo en sucesivos montajes sus posibles aplicaciones.
Bueno, y hasta aquí este vídeo que ya, bueno, pues ha hecho una doble inauguración, porque por una parte, pues ha inaugurado la serie, creo que es novena ya de mecanismos, o sea, que es el mecanismo número 41, y por otra parte, pues ha inaugurado esta pequeña saga que vamos a ir haciendo poco a poco de tarjetas de este fabricante que tienen esta conectividad I2C. Veremos que hay tarjetas para manejar servos, para manejar motores de corriente continua sin encoder, para manejar relés. Bueno, hay un conjunto de tarjetas y de gateways, pues bastante majo y que lo tengo todo mecanizado con esas cajas azules de tipo vintage y que iremos viendo poco a poco y que además voy a aprovechar un poco pues para ir reescribiendo el software, las librerías para manejarlos y que luego esas librerías pues mi idea es que estén a vuestra disposición. Intentaré publicar pues el repositorio de todos los el software asociado a los mecanismos en GitHub. Estoy en ello, pero bueno, no sé si cuando se publique este vídeo ya estará publicado en GitHub porque como sabéis hago los vídeos con cierta antelación y nada, pues muchísimas gracias a todos los que veis mis vídeos, a todos los que seguís mi canal y nada, a seguir muy bien, un saludo y un abrazo muy fuerte para todos y a seguir bien y con mucha salud.